Tu cuerpo grita lo que tu mente calla. Estas palabras salieron de la boca de un hombre inconsciente en 1923, cuando Edgar Cayce entró en uno de sus trances más perturbadores. No sabía que acababa de revelar uno de los secretos más profundos de la existencia humana, que cada dolor físico que sientes podría ser el eco de una herida emocional que nunca sanaste. ¿Te has preguntado por qué ese dolor de espalda aparece justo cuando estás más estresado? ¿Por qué tu estómago se retuerce cuando alguien te lastima emocionalmente? ¿Por qué hay enfermedades que los médicos no pueden explicar, dolores que ningún medicamento puede curar? Si este misterio te fascina tanto como a nosotros, asegúrate de suscribirte al canal, porque hoy vamos a descubrir cómo Edgar Cayce, el profeta durmiente más famoso de la historia, reveló la conexión más extraordinaria entre nuestras emociones reprimidas y el sufrimiento físico que experimentamos cada día. Lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que creías saber sobre tu propio cuerpo. Era una tarde de noviembre de 1924, cuando Margaret Thompson llegó desesperada a la consulta de Edgar Cayce en Virginia Beach. Durante 3 años había sufrido de migrañas tan intensas que los doctores le habían dicho que no había cura. Había probado todos los tratamientos médicos disponibles, pero el dolor seguía destruyendo su vida día tras día. Cayce se recostó en su sofá familiar, cerró los ojos y entró en el estado de trance que lo había convertido en una leyenda viviente. Sus manos se relajaron, su respiración se volvió profunda y rítmica. Entonces comenzó a hablar con esa voz que parecía venir de otra dimensión. «Margaret Thompson», murmuró sin abrir los ojos. «El dolor en tu cabeza no viene de tu cabeza. Viene del dolor en tu corazón que rehúsas sentir». Los presentes se miraron confundidos. ¿Cómo podía el dolor emocional crear dolor físico real? Pero Cayce continuó con una precisión que helaba la sangre. A los 16 años, tu padre te abandonó sin explicación. Nunca lloraste esa pérdida, nunca procesaste esa traición. Esa rabia y ese abandono se alojaron en las tensiones de tu cuello y tu cabeza, creando los patrones de dolor que ahora experimentas. Margaret se quedó paralizada. Nadie sabía esa historia, nadie conocía ese secreto que había guardado durante más de una década. Pero lo más inquietante estaba por revelarse. Cayce no solo había identificado la causa emocional de su dolor físico, sino que estaba a punto de demostrar algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la conexión mente-cuerpo. Para sanar el dolor de cabeza, continuó la voz etérea de Cayce, primero debes sanar el dolor del corazón. Debes perdonar a tu padre, no por él, sino por ti. Debes llorar las lágrimas que nunca derramaste. Solo entonces tu cuerpo dejará de gritar lo que tu alma ha callado. Margaret siguió las instrucciones al pie de la letra. En las siguientes semanas, por primera vez en años, se permitió sentir toda la rabia, el abandono y la tristeza que había reprimido. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Escribió cartas a su padre que nunca enviaría, pero que le permitieron expresar todo lo que había guardado en silencio. Y aquí es donde se vuelve todavía más extraño. Las migrañas comenzaron a desaparecer, no gradualmente, sino de forma dramática, como si su cuerpo hubiera estado esperando permiso para sanar. 3 meses después, Margaret estaba completamente libre del dolor que había dominado su vida durante años. Los doctores no podían explicarlo. La ciencia médica de 1924 no tenía respuestas. Pero Edgar Cayce había tocado algo mucho más profundo que cualquier tratamiento convencional. ¿Tú qué piensas? ¿Podría ser posible que nuestro cuerpo realmente guarde memoria de cada trauma emocional no procesado? Lo que nadie esperaba era que este caso de Margaret Thompson sería solo el comienzo de miles de lecturas similares que revelarían un patrón tan consistente que resultaba imposible ignorar. Durante más de 4 décadas, Edgar Cayce documentó en sus lecturas psíquicas una y otra vez la misma verdad perturbadora. Cada órgano de nuestro cuerpo está conectado con emociones específicas, y cuando reprimimos esas emociones por tiempo prolongado,
El cuerpo comienza a manifestar síntomas físicos reales. En 1927, un hombre llamado Robert Harris llegó con una úlcera estomacal que no respondía a ningún tratamiento médico. Kayse, en trance profundo, identificó inmediatamente la causa. La preocupación constante y la ansiedad que has guardado durante 5 años están literalmente carcomiendo las paredes de tu estómago. La lectura reveló que Robert había estado viviendo en un estado de ansiedad crónica desde que perdió su trabajo en 1922, pero nunca había hablado de sus miedos con nadie, ni siquiera con su esposa. Había reprimido toda esa preocupación, fingiendo fortaleza mientras por dentro se consumía de angustia. El estómago, explicó la voz de Kayse, es donde procesamos no solo los alimentos, sino también las experiencias de la vida. Cuando no puedes digerir una situación emocional, tu estómago físico comienza a deteriorarse. Entonces ocurrió algo que desafía toda lógica médica convencional. Kayse no solo recomendó cambios en la dieta, sino algo que ningún doctor de 1927 habría sugerido. Debes hablar de tus miedos. Debes expresar tu ansiedad. Debes dejar de fingir que eres fuerte cuando por dentro te sientes vulnerable. Tu estómago no sanará hasta que tu alma encuentre paz. Robert siguió las instrucciones. Comenzó a compartir sus preocupaciones con su esposa, a expresar sus miedos sobre el futuro, a admitir su vulnerabilidad. Y gradualmente, conforme su carga emocional se aliviaba, su úlcera comenzó a sanar. Pero la historia más impactante estaba por llegar. En 1931, una mujer joven llamada Patricia Wells llegó con una condición que había desconcertado a los mejores médicos de Nueva York. Dolores en las articulaciones tan severos que apenas podía caminar, pero todas las pruebas médicas salían normales. No había inflamación, no había daño visible, no había explicación científica. Kayse entró en trance y inmediatamente fue al corazón del asunto. El dolor en tus articulaciones es la rigidez de un corazón que se niega a perdonar. La historia que emergió era devastadora. Patricia había sido traicionada por su mejor amiga, quien había robado a su prometido 2 años antes. Desde entonces había alimentado un resentimiento tan profundo que había endurecido no solo su corazón, sino también su cuerpo físico. La falta de perdón, murmuró Kayse con esa voz que parecía venir del más allá. Es como un veneno que tú mismo produces y tú mismo consumes. Se aloja en las articulaciones porque te has vuelto inflexible emocionalmente. Tu cuerpo simplemente refleja el estado de tu alma. Podría ser cierto que nuestras emociones no procesadas literalmente se convierten en síntomas físicos. La prescripción de Kayse fue tan radical para 1931 como lo sería hoy. Para que tus articulaciones recuperen la flexibilidad, tu corazón debe recuperar la capacidad de perdonar. No por ella, sino por ti. El resentimiento es una prisión donde tú eres tanto el carcelero como el prisionero. Patricia luchó con esta idea durante meses. ¿Cómo perdonar a alguien que había destruido su vida? ¿Cómo soltar la rabia que se había vuelto tan familiar? Pero el dolor era insoportable y estaba dispuesta a intentar cualquier cosa. Comenzó un proceso gradual de liberación emocional. Escribió cartas, expresando su ira que luego quemaba. Practicó meditación para soltar el resentimiento. Lentamente, comenzó a ver a su ex amiga no como un monstruo, sino como un ser humano imperfecto que había cometido un error terrible. Y aquí es donde la historia toma un giro que todavía nos deja sin palabras. Conforme Patricia liberaba su resentimiento, el dolor en sus articulaciones comenzó a disminuir. No de manera gradual, sino en oleadas dramáticas que correspondían exactamente con sus avances emocionales. Cada vez que lograba perdonar un poco más, su cuerpo respondía con menos dolor y más movilidad. 6 meses después, Patricia estaba completamente libre del dolor que había controlado su vida durante 2 años. Los médicos no tenían explicación, pero Edgar Cayce había demostrado una vez más que el cuerpo y las emociones están conectados de maneras que apenas comenzamos a entender. Pero lo más revolucionario de las revelaciones de Edgar Cayce no eran los casos individuales, sino el patrón completo que emergía de miles de lecturas.
un mapa emocional del cuerpo humano que desafiaba todo lo que la medicina convencional creía posible. Durante décadas de investigación en trance, Kayse identificó conexiones específicas entre emociones y órganos que eran tan consistentes que parecían seguir leyes universales. Y lo más perturbador era que estas conexiones se repetían una y otra vez, sin importar la edad, género o trasfondo cultural de la persona. El hígado, revelaba Kayse en una lectura de 1933, procesa no solo las toxinas del cuerpo, sino también las toxinas emocionales. La ira reprimida y el resentimiento se acumulan en el hígado como veneno, creando problemas digestivos, fatiga e irritabilidad crónica. Esta revelación llegó durante una consulta con Thomas Mitchell, un empresario que sufría de problemas hepáticos inexplicables. Los médicos habían descartado alcohol, drogas o cualquier causa física, pero Kayse vio inmediatamente la verdadera causa. Por 10 años has alimentado la ira hacia tu socio comercial que te traicionó, murmuró desde su trance profundo. Esa ira se ha convertido en un veneno que tu hígado ya no puede procesar. No sanará hasta que dejes ir la necesidad de venganza que has cultivado durante una década. Thomas se quedó helado. La traición había ocurrido exactamente 10 años atrás, y efectivamente había alimentado fantasías de venganza desde entonces, pero nunca había conectado su ira con sus problemas físicos. Entonces ocurrió algo que cambiaría para siempre su perspectiva sobre la salud. Kayse continuó con precisión quirúrgica. Los pulmones procesan no solo el aire, sino también la tristeza. Cuando hay dolor emocional no expresado, los pulmones se congestionan. Por eso la gente suspira profundamente cuando está triste. Por eso se nos corta la respiración con las malas noticias. Esta conexión se había manifestado dramáticamente en el caso de Elena Rodríguez en 1929. Había desarrollado problemas respiratorios crónicos después de la muerte súbita de su hijo, pero ningún tratamiento médico funcionaba, porque los doctores solo veían los síntomas físicos. Tu dolor está tan profundo, había dicho Kayse en trance, que literalmente no puedes respirar con él. Tus pulmones se han contraído para protegerte de sentir demasiado, pero al hacer esto, también te han impedido vivir completamente. Elena había llorado por primera vez en meses al escuchar estas palabras. Y conforme se permitía sentir y expresar su dolor, sus pulmones gradualmente recuperaron su capacidad normal. Pero lo más inquietante estaba por revelarse en las conexiones que Kayse describía. Los riñones, continuaba en otra lectura memorable, filtran no solo la sangre, sino también el miedo. Cuando vives en temor constante, los riñones comienzan a fallar porque están sobrecargados procesando las toxinas del miedo crónico. Esta revelación explicaba por qué tantas personas desarrollaban problemas renales después de periodos prolongados de estrés y ansiedad. El cuerpo literalmente se envenenaba con sus propios miedos no procesados. ¿Tú qué piensas? ¿Podría ser que cada órgano de nuestro cuerpo tenga una función emocional además de su función física? La respuesta llegó en una de las lecturas más extraordinarias de Kayse, cuando describió lo que él llamó el mapa emocional del cuerpo humano. El corazón, explicaba con esa voz que parecía venir de dimensiones superiores, no solo bombea sangre, sino que también procesa el amor y la conexión. Cuando te desconectas del amor, cuando construyes muros alrededor de tu corazón, este órgano físicamente se debilita. Esta conexión se había manifestado de manera dramática en docenas de casos donde personas con corazones rotos emocionalmente desarrollaban problemas cardíacos físicos reales, a menudo sin otros factores de riesgo. La piel, continuaba Kayse, es la frontera entre tu mundo interno y el externo. Los problemas de piel casi siempre reflejan problemas de límites emocionales. Cuando no sabes dónde terminas tú y comienza el mundo, tu piel se inflama tratando de crear esa separación. Y aquí es donde se vuelve todavía más extraño. Kayse no solo identificaba estas conexiones, sino que podía predecir exactamente qué órganos se verían afectados según los patrones emocionales de cada persona.
En 1934, durante una lectura para un hombre joven llamado David Chen, Kayse hizo una predicción que paralizó a todos los presentes. Si no liberas la culpa que cargas por la muerte de tu hermano, desarrollarás problemas en el páncreas dentro de 18 meses. David había perdido a su hermano en un accidente automovilístico 6 meses atrás, y se culpaba a sí mismo porque habían discutido la noche anterior. Pero no veía cómo esa culpa podría afectar su cuerpo físico. Decidió ignorar la advertencia de Kayse. Exactamente 17 meses después, David fue diagnosticado con diabetes. Su páncreas había comenzado a fallar sin ninguna causa médica aparente. Era joven, saludable, sin historial familiar de la enfermedad. Los doctores no tenían explicación, pero Edgar Kayse había visto la conexión entre la culpa no procesada y el órgano que procesa los azúcares de la vida. La culpa, había explicado Kayse en esa lectura profética, es como un azúcar amargo que envenena todo lo que toca. El páncreas, que procesa el azúcar literal, también procesa las experiencias dulces y amargas de la vida. Cuando hay demasiada amargura emocional, este órgano se sobrecarga y falla. Lo que nadie esperaba era que esta predicción sería solo una de miles que demostrarían que Edgar Cayce había descubierto algo que la medicina no reconocería hasta décadas después, que cada emoción no procesada encuentra su camino hacia el cuerpo físico. Pero la revelación más impactante llegó cuando Cayce explicó por qué sucede esto. El cuerpo humano, murmuró en trance durante una lectura de 1936, es un templo del alma. Cada célula vibra con conciencia. Cuando reprimes una emoción, no desaparece. Se aloja en los tejidos, órganos y sistemas que corresponden a esa vibración emocional específica. Esta visión del cuerpo como un almacén de experiencias emocionales era tan radical para 1936 como lo sigue siendo hoy. Cayce estaba describiendo lo que ahora conocemos como medicina psicosomática, pero con una profundidad y precisión que aún no hemos alcanzado completamente. Cada trauma, continuaba, cada dolor no procesado, cada emoción reprimida, se convierte en tensión, inflamación, desequilibrio o enfermedad. El cuerpo nunca miente. Siempre cuenta la historia verdadera de lo que has vivido y cómo has procesado esas experiencias. Entonces, ocurrió algo que desafía toda lógica médica convencional. Cayce comenzó a describir no solo cómo las emociones se convierten en síntomas físicos, sino también cómo podemos revertir este proceso. Y sus métodos eran tan simples como revolucionarios. Para sanar el cuerpo, explicaba, primero debes sanar las emociones que crearon el desequilibrio. Esto requiere 3 elementos: reconocimiento, expresión y liberación. El reconocimiento significaba identificar honestamente qué emociones habías estado evitando o reprimiendo. La expresión requería encontrar formas seguras de sentir y comunicar esas emociones. Y la liberación implicaba soltar la necesidad de aferrarte a viejos dolores y resentimientos. Pero lo más extraordinario era que Cayce no solo teorizar sobre esto. En miles de casos documentados, había demostrado que cuando las personas seguían este proceso emocional, sus síntomas físicos comenzaban a sanar de manera dramática. Podría ser que la clave para la verdadera sanación no esté en una píldora o una cirugía, sino en nuestra disposición a sentir lo que hemos estado evitando sentir. La respuesta llegó en una de las historias más extraordinarias de toda la carrera de Edgar Cayce, cuando una mujer llamada Sarah Williams experimentó lo que solo puede describirse como un milagro médico que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la conexión mente-cuerpo. Sarah había llegado a Cayce en 1938 con una condición que había desconcertado a los mejores especialistas de Boston, una parálisis parcial que había comenzado sin causa aparente y empeoraba progresivamente. Los médicos habían agotado todas las opciones convencionales. Cuando Cayce entró en trance, inmediatamente fue a la raíz emocional del problema. La parálisis física es el reflejo de una parálisis emocional. Te has negado a moverte emocionalmente a través de un trauma de tu infancia y ahora tu cuerpo refleja esa inmovilidad.
La historia que emergió era devastadora, pero increíblemente reveladora de cómo funcionan estos procesos.